Mi hermana viajó al Estado de México porque una supuesta agencia la contrató para trabajar durante el Mundial 2026. Lleva una semana sin responder mensajes y creo que algo terrible está pasando. Hola Reddit. No sé si este es el lugar correcto para publicar esto, pero estoy desesperado y necesito desahogarme. Tengo 29 años y mi hermana menor, a quien llamaré Sofía, tiene 22. Siempre hemos sido muy unidos. Nuestros padres fallecieron cuando éramos adolescentes y prácticamente crecimos cuidándonos mutuamente. Por eso lo que está ocurriendo ahora me tiene completamente aterrado. Hace aproximadamente 3 semanas, Sofía me llamó emocionadísima. Me dijo que había encontrado una oportunidad de trabajo increíble relacionada con el Mundial de 2026. Según ella, una agencia de promoción y eventos estaba contratando personal para actividades relacionadas con patrocinadores, campañas publicitarias y eventos especiales que se realizarían alrededor de los partidos. No parecía nada extraño. Con el Mundial acercándose, tenía sentido que muchas empresas estuvieran buscando personal temporal. Además, Sofía ya había trabajado antes en eventos, exposiciones y campañas promocionales. Era sociable, responsable y tenía experiencia tratando con público. Me explicó que había enviado una solicitud semanas atrás y que finalmente la habían contactado. La oferta parecía bastante atractiva. Alojamiento incluido. Capacitación pagada. Posibilidad de contratos posteriores. Incluso le enviaron documentos con logotipos, fotografías de eventos anteriores y supuestas referencias de empresas reconocidas. Todo parecía profesional. Al menos al principio. Recuerdo haberle preguntado varias veces si estaba segura. Ella se rió. Me dijo que parecía un padre sobreprotector. Y quizás tenía razón. Siempre he sido así con ella. Pero había algo que me incomodaba. No sabía exactamente qué. Simplemente sentía que algo no encajaba. Aún así, Sofía estaba feliz. Y verla feliz era suficiente para convencerme de apoyarla. Una semana después viajó a un municipio grande del Estado de México donde, según la agencia, recibirían capacitación varios candidatos seleccionados. Durante los primeros días todo parecía normal. Hablábamos constantemente. Me enviaba mensajes, fotos, audios, videos. Incluso hizo videollamadas. Me mostró el hotel donde estaba hospedada. Me presentó a algunas compañeras. Todo parecía legítimo. Entonces ocurrió algo raro. 4 días después de llegar, comenzó a responder menos. Pensé que simplemente estaba ocupada. Los entrenamientos podían ser intensos. No le di demasiada importancia. Luego pasó un día completo sin escribir. Eso ya era extraño. Pero todavía no me alarmé. Al día siguiente le envié varios mensajes. No respondió. La llamé. Nada. Volví a llamar. Nada. Intenté por la noche. Nada. Fue la primera vez que sentí un verdadero nudo en el estómago. Porque Sofía jamás hacía eso. Nunca. Aunque estuviera ocupada, siempre enviaba algo. Un emoji. Un mensaje corto. Un audio de 10 segundos. Cualquier cosa. Pero ahora no había absolutamente nada. Pasaron 24 horas más. Seguía sin responder. Las llamadas iban directo al buzón. Los mensajes quedaban sin leer. Las videollamadas no conectaban. Comencé a preocuparme seriamente. Decidí contactar a una de las compañeras que había aparecido en una fotografía que Sofía me envió días antes. Después de buscar bastante, logré encontrar su perfil. Le escribí. Su respuesta me dejó helado. Me dijo que tampoco había visto a Sofía desde hacía varios días. Pensó que simplemente había abandonado el programa. Cuando le pregunté por qué creía eso, respondió algo aún más inquietante. Porque varias personas habían desaparecido de repente. No solo Sofía. Al menos 3 chicas habían dejado de presentarse a las actividades. Y nadie parecía interesado en explicar qué había pasado. Según ella, cada vez que preguntaban recibían respuestas vagas. Que habían sido transferidas. Que estaban en otra capacitación. Que habían regresado a sus ciudades. Nadie daba detalles concretos. Aquella conversación fue el momento exacto en que el miedo reemplazó a la preocupación. Esa misma noche busqué toda la información posible sobre la agencia. Y lo que encontré fue extraño. Muy extraño. La empresa parecía existir. Tenía redes sociales. Sitio web.
fotografías, publicaciones. Pero mientras más investigaba, más inconsistencias encontraba. Las imágenes parecían recientes. Demasiado recientes. Los comentarios eran escasos. Algunas publicaciones tenían cientos de reacciones pero casi ninguna interacción real. Varias fotografías aparecían en otros sitios de Internet. Como si hubieran sido reutilizadas. Además, la dirección de sus oficinas no coincidía en todos los documentos. En algunos aparecía una ubicación. En otros una diferente. Y los números de contacto rara vez respondían. Intenté llamar personalmente. Nadie contestó. Envié correos. Sin respuesta. Mandé mensajes. Nada. Dormí apenas 2 horas aquella noche. A la mañana siguiente tomé una decisión. Iba a viajar personalmente al Estado de México. No me importaba el costo. No me importaba faltar al trabajo. No me importaba nada. Necesitaba encontrar a mi hermana. 2 días después llegué al municipio donde supuestamente se encontraba la capacitación. Lo primero que hice fue dirigirme al hotel que Sofía me había mostrado durante una videollamada. Todavía recuerdo perfectamente la sensación cuando entré al vestíbulo. Esperaba que todo fuera un enorme malentendido. Que me dijeran que estaba bien. Que simplemente había perdido el teléfono. Que estaba trabajando. Cualquier explicación. Pero no ocurrió. Cuando pregunté por ella, la recepcionista revisó el sistema. Después me miró confundida. Y dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Esa joven dejó de hospedarse aquí hace más de una semana. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Pregunté a dónde había ido. No lo sabían. Pregunté quién autorizó su salida. No tenían información. Pregunté si alguien había ido con ella. No podían decirme. Lo único que sabían era que ya no estaba registrada. Y que no había regresado. Salí del hotel con una sensación horrible. Era la primera confirmación real de que algo estaba mal. Muy mal. Intenté visitar la dirección de la supuesta agencia. Resultó ser una oficina prácticamente vacía. Un espacio rentado dentro de un edificio comercial. La recepcionista del lugar me informó que el contrato había terminado días atrás. Y que varias personas habían estado preguntando exactamente lo mismo durante la semana. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. Porque significaba que no era el único buscando a alguien. Esa noche apenas pude dormir. Me hospedé en un hotel económico cerca del centro. Pasé horas revisando nuevamente todos los mensajes de Sofía. Buscando pistas. Detalles. Cualquier cosa. Y fue entonces cuando encontré algo que había pasado por alto. Un mensaje de voz enviado 3 días antes de desaparecer. Era corto. Muy corto. En aquel momento me pareció completamente normal. Pero escuchándolo nuevamente descubrí algo extraño. Al final del audio, justo antes de que terminara la grabación, Sofía parecía decir algo en voz baja. Algo que no había notado antes. Reproduje el mensaje una y otra vez. Subí el volumen. Escuché con atención. Y cuando finalmente entendí las palabras, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Porque no estaba hablando conmigo. Estaba hablando con alguien que se encontraba junto a ella. Y sonaba asustada. Muy asustada. En ese momento comprendí que mi viaje apenas comenzaba. Y que encontrar a mi hermana iba a ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Después de escuchar aquel mensaje de voz una y otra vez, apenas pude dormir. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando me senté en la cama del hotel con los audífonos puestos, reproduciendo los últimos segundos de la grabación. La calidad era mala. Había ruido de fondo. Se escuchaban conversaciones lejanas. El sonido de una puerta. Alguien caminando. Pero entre todo eso había una frase. Una frase que no podía sacarme de la cabeza. No estaba completamente seguro de haberla entendido bien. Sin embargo, sonaba como si Sofía hubiera dicho: "No quiero ir sola". La frase era apenas un susurro. Tan baja que parecía accidental. Como si no hubiera querido que yo la escuchara. O como si estuviera hablando con alguien que estaba a su lado. Durante horas intenté convencerme de que estaba imaginando cosas. Que mi preocupación me estaba haciendo interpretar mal el audio. Pero una sensación horrible seguía creciendo dentro de mí. A la mañana siguiente decidí volver a buscar a las otras jóvenes que habían participado en la supuesta capacitación. No fue fácil. Solo tenía algunos nombres y perfiles que Sofía me había mostrado en fotografías y publicaciones.
Pasé gran parte del día enviando mensajes. La mayoría nunca respondió. Algunas personas ni siquiera abrieron los mensajes. Pero finalmente una chica aceptó hablar conmigo. La llamaré Fernanda. Nos encontramos en una cafetería. Cuando llegó parecía nerviosa. Miraba constantemente hacia las ventanas. Como si tuviera miedo de que alguien la estuviera observando. Después de unos minutos de conversación me contó algo inquietante. Según ella, los primeros días de capacitación habían sido normales. Charlas. Actividades. Sesiones fotográficas. Dinámicas de grupo. Nada fuera de lo común. Pero conforme pasaban los días empezaron a ocurrir cosas extrañas. Cambios de horarios repentinos. Traslados inesperados. Instrucciones contradictorias. Y sobre todo, mucha falta de información. Nadie explicaba exactamente en qué consistiría el trabajo. Nadie aclaraba quién era el cliente final. Nadie respondía preguntas específicas. Cuando alguna participante insistía demasiado, simplemente le decían que recibiría detalles más adelante. Fernanda me contó que eso comenzó a incomodarla. Y que varias jóvenes habían expresado preocupaciones similares. Entre ellas Sofía. Aquello llamó inmediatamente mi atención. Le pregunté si recordaba alguna conversación concreta. Entonces me mostró algo. Una captura de pantalla. Era parte de un chat grupal. Había decenas de mensajes. La mayoría eran conversaciones normales. Pero uno destacaba. Era un mensaje de Sofía. Había sido enviado apenas 2 días antes de desaparecer. Decía: ¿alguien más siente que algo no está bien aquí? Sentí un vacío en el estómago. Porque aquello confirmaba que mi hermana también había comenzado a sospechar. Le pregunté qué ocurrió después. Fernanda respondió que el mensaje desapareció horas más tarde. Y que poco después Sofía dejó de participar activamente en el grupo. 2 días después ya nadie sabía dónde estaba. Cuando terminé la reunión sentía más preguntas que respuestas. Pero al menos tenía algo nuevo. Una dirección. Fernanda recordó que durante una actividad algunos participantes fueron llevados a una propiedad fuera de la zona urbana para una supuesta sesión de entrenamiento. No recordaba exactamente dónde. Pero sí la ubicación aproximada. Aquella tarde decidí ir. El lugar estaba en las afueras del municipio. Era una construcción grande rodeada por muros altos. Parecía una especie de centro para eventos privados. No había logotipos. No había letreros. No había ninguna referencia visible a la agencia. Solo una entrada cerrada y una enorme sensación de que algo estaba fuera de lugar. Observé durante varios minutos desde cierta distancia. No vi movimiento. No vi personas entrando o saliendo. Finalmente me retiré. Sabía que acercarme más sin información podía ser una mala idea. Esa noche recibí una llamada inesperada. Era mi madre adoptiva. Había logrado contactar a una amiga de Sofía que vivía en otra ciudad. La joven había recibido un mensaje extraño unos días atrás. Supuestamente provenía de Sofía. El problema era que no parecía escrito por ella. Las palabras eran raras. La forma de expresarse era diferente. Y el mensaje era extremadamente breve. Solo decía que estaba bien y que necesitaba tiempo. Nada más. Aquello no tenía sentido. Sofía jamás habría desaparecido durante más de una semana sin dar explicaciones. Mucho menos conmigo. Mucho menos con su familia. Comencé a sospechar que alguien había intentado tranquilizar a las personas que la buscaban. Y esa idea me aterrorizó. Al día siguiente decidí acudir a las autoridades correspondientes y presentar toda la información que había reunido. Mensajes. Capturas. Fechas. Testimonios. Fotografías. Todo. No voy a entrar en detalles sobre procedimientos específicos. Pero sí puedo decir que finalmente sentí que alguien estaba tomando la situación en serio. Y eso fue un enorme alivio. Porque hasta ese momento sentía que estaba luchando completamente solo. Durante los días siguientes continué colaborando con las investigaciones. Y fue entonces cuando comenzaron a aparecer más familias. Más hermanos. Más padres. Más amigos. Personas que también estaban buscando a alguien. No todos provenían de la misma agencia. Pero muchas historias compartían elementos inquietantemente similares. Promesas laborales. Eventos. Capacitaciones. Ofertas atractivas. Y después silencio. Mucho silencio. Cada nueva historia aumentaba mi miedo.
Pero también fortalecía mi determinación. Porque ya no estaba buscando únicamente a mi hermana. Estaba ayudando a reunir piezas de algo mucho más grande. Una semana después de mi llegada ocurrió algo que cambió todo. Recibí una llamada desde un número desconocido. Contesté inmediatamente. Al principio nadie habló. Solo escuché respiración. Luego una voz femenina. Muy baja. Muy nerviosa. Era Sofía. La reconocí al instante. Nunca olvidaré aquel momento. Sentí que el corazón se me detenía. Comencé a hacer preguntas. Muchas preguntas. Demasiadas. Pero ella apenas podía responder. Parecía asustada. Desorientada. Lo único que logró decir fue que estaba bien físicamente. Que había intentado comunicarse antes. Y que necesitaba ayuda. Luego la llamada se cortó. Duró menos de un minuto. Menos de un minuto. Pero fue suficiente para devolverme la esperanza. Por primera vez tenía la certeza de que seguía con vida. Las horas posteriores fueron caóticas. Informé inmediatamente sobre la llamada. Compartí todo lo que recordaba. Cada palabra. Cada detalle. Cada ruido de fondo. Todo. A partir de ese momento las cosas comenzaron a moverse con mayor rapidez. Durante los siguientes días aparecieron nuevas pistas. Nuevos testimonios. Nueva información. Y finalmente ocurrió lo que había esperado desde el principio. Recibí una llamada. Esta vez de las autoridades. Me pidieron que acudiera inmediatamente. Recuerdo conducir hasta allí con las manos temblando. No sabía qué esperar. No sabía si recibiría buenas noticias o malas noticias. Solo sabía que necesitaba respuestas. Cuando llegué me informaron que Sofía había sido localizada. Durante varios segundos no pude hablar. Ni siquiera estoy seguro de haber respirado. Simplemente me quedé inmóvil. Intentando procesar aquellas palabras. Localizada. Mi hermana había sido localizada. Horas después finalmente pude verla. Estaba cansada. Muy cansada. Más delgada. Asustada. Pero estaba viva. Y eso era lo único que importaba. Nos abrazamos durante varios minutos. Ninguno de los dos podía dejar de llorar. Había imaginado ese momento cientos de veces durante las semanas anteriores. Pero nada me preparó para vivirlo realmente. Con el tiempo fui conociendo más detalles de lo ocurrido. Algunos todavía siguen siendo difíciles de hablar. Otros forman parte de procesos que prefiero no comentar. Lo importante es que Sofía logró regresar a casa. Y que recibió el apoyo que necesitaba. La recuperación no fue inmediata. De hecho, tomó mucho tiempo. Había miedo. Ansiedad. Desconfianza. Pesadillas. Pero poco a poco comenzó a mejorar. Hoy, varios meses después, sigue reconstruyendo su vida. Y yo sigo agradeciendo cada día haber tomado aquel viaje. A veces pienso en lo cerca que estuve de ignorar mi instinto. De convencerme de que estaba exagerando. De esperar algunos días más. Y sinceramente no quiero imaginar qué habría ocurrido. Por eso escribo esta historia. Porque quiero que otras personas recuerden algo importante. Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, investiguen. Verifiquen. Pregunten. Confirmen referencias. Hablen con familiares. Compartan ubicaciones. Mantengan contacto constante. Y si alguien desaparece repentinamente de su rutina habitual, no asuman inmediatamente que todo está bien. Buscar ayuda rápido puede marcar una diferencia enorme. Mi hermana regresó. Y sé perfectamente que muchas familias no tienen la misma suerte. Por eso nunca dejaré de agradecer a todas las personas que colaboraron, compartieron información y tomaron en serio nuestras preocupaciones. Porque gracias a ellas hoy puedo escribir estas palabras. Y gracias a ellas Sofía sigue aquí.